buenos días. Bueno, ya os he hecho hoy, mi nombre es Eduardo. Voy a intentar ser concreto, así que si hablo deprisa, que a veces corro un poquito más de la cuenta, me paráis y me decís que hable despacio, ¿vale? Bueno, el objetivo de mi presentación o de mi charla hoy iba sobre la utilización de BIM en proyectos de infraestructura, romper un poco esa idea del BIM para edificios e ir un poquito más adelante. Entonces, bueno, intentando empezar con el mensaje clave, seguramente que ya habéis oído algunas veces que BIM es un proceso y bueno, vamos a intentar explicar ese proceso que se supone que es el BIM, cómo de verdad afecta a un proyecto grande o se aplica en un proyecto de infraestructuras, ¿vale? A mí me gusta empezar con la definición de BIM para después destrozarla. Evidentemente BIM, según las letras, dice Building Information Modeling. Vale, pues yo voy a quitar el building y voy a destrozar el modeling. El único punto que de verdad me sirve es información, que es lo que se mantiene de verdad en cualquier tipo de proyecto. Con respecto al building discutiremos luego. Con respecto a la M de modeling, hemos visto que con el tiempo que la M se ha convertido en una M sobre el management de la información del proyecto o sobre la movilidad de la información y cómo tiene que llegar a diferentes agentes o diferentes fases. Así que, como os decía, vamos a intentar ver las fases, todo lo que lleva a la M, vamos a mantener la información y sobre la B de building también vamos a romper un poco esa idea y partiendo de que el BIM tiene que ser algo multidisciplinar, que abarque al edificio, a la carretera que llega, al terreno sobre el que se asienta el edificio, los servicios, así que al final podemos hablar de BIM, RIM, TIM, SIM, como os decía, la única que se mantiene al final es la I siempre, ¿vale? Un ejemplo del BIM multidisciplinar en un proyecto de infraestructura grande es el proyecto de infraestructuras más grande del hemisferio norte en estos últimos años, que es el proyecto de Crossrail en Reino Unido. Este proyecto nace a raíz de la asignación de las Olimpiadas de Londres. Ven que tiene una carencia de transporte y tienen que unir el oeste con el este. Empiezan a construir túneles, nuevas infraestructuras ferroviarias, a construir estaciones y todo con la misma metodología, ¿vale? Claro, estamos hablando de que hace falta que esa metodología se aplique al edificio, a las infraestructuras subterráneas, a las utilities, ¿vale? Entonces, partimos de que necesitamos manejar información sobre todas las disciplinas que hay que incluir en un proyecto BIM. Vale, también tenemos que involucrar en ese proyecto a diferentes tipos de agentes, en este caso los roles BIM. Yo oigo mucho cuando la gente habla del BIM Manager y dar cursos de BIM Manager o dar máster sobre BIM Manager, pero a veces nos olvidamos de que hace falta otros roles, que el BIM Manager solo no puede hacerlo todo. Entonces, es verdad que el BIM Manager es el principal rol dentro de un proyecto BIM, que tiene la responsabilidad sobre toda la estrategia y sobre los procesos. Vale. Pero necesitamos también usuarios expertos en las herramientas que se van a utilizar en ese proyecto, lo que se conoce como el BIM Champion. Ese BIM Champion tiene que conocer el proceso y las aplicaciones y asesorar a los miembros sobre cómo hacerlo mejor. Y luego tenemos el coordinador del proyecto BIM, que es para cada uno de los proyectos. Cada proyecto tiene que tener un rol que es tú coordinas este proyecto. El BIM Manager y el BIM Champion son transversales, trabajarán sobre cualquier proyecto. El BIM Coordinator es sobre un proyecto concreto. Este proyecto es tuyo y eres el responsable de manejarlo, ¿vale? Y además es posible que, dado que últimamente por aquí hay poco trabajo local y trabajamos para afuera, tengamos que seguir estándares que además a veces son ajenos o que no comprendemos del todo y que tenemos que conocer, aprender. Lo más típicos ahora que nos piden son el British Standard, el PAS 1192 y Uniclass, Omniclass como clasificación, o que nos digan, no, tenéis que generar un COBI al final. Vale, ¿cómo empezamos a trabajar para poder generar ese COBI, ¿vale? Así que esto nos lleva a que tenemos en un proyecto que gestionar datos de diferentes disciplinas, datos de diferentes tipos de agentes o roles, datos con diferentes protocolos o diferentes estándares. Y al final el proyecto BIM se compone de múltiple información. Se compone de la información de los modelos de diseño, lo que conocemos por ese modelado de arquitectura e ingeniería, datos geotécnicos, nubes de puntos, datos topográficos, datos de cartografía, los de producción para fabricación. Así que el desafío en un proyecto BIM, cuando hablamos de infraestructuras, es cómo integrar todo esto en el mismo proyecto, ¿vale? Bien. La base para que esto funcione es lo que llamamos el modelo de información federado.
¿vale? Ya partiendo de que tenemos que integrar tantas diferentes aplicaciones y tantos diferentes tipos de datos, no podemos tener un archivo solo que tenga todo. Hablamos de un modelo federado, que incluye diferentes disciplinas. Y, por supuesto, diferentes aplicaciones de diferentes fabricantes con diferentes formatos, ¿vale? Que si hablamos de geoespacial, hablamos de Esri o de Bentley Map o de una aplicación de cartografía. Hablamos de ingeniería civil y hablaremos de software de Bentley o de Autodesk o de otro fabricante, estructuras, instalaciones mecánicas, y hasta que lleguemos a llevar el proyecto a la fase de explotación. Con lo cual, tenemos que gestionar datos en diferentes formatos, diferentes tamaños, disciplinas. Vale. Y el punto clave para que eso de verdad funcione es la interoperabilidad. Y a mí la interoperabilidad me gusta hablar de que hay dos tipos de interoperabilidad, básicamente. Depende de lo que quieras hacer, coordinar o transferir datos para manipular. Si quieres coordinar y quieres ver, es bastante sencillo, ¿vale? Porque solamente tienes que ver lo de los demás. Pero si quieres transferir datos, ya entramos en un mundo de cómo traduzco, cómo convierto. Cuando hablamos de un diseño de infraestructuras y hablamos de diferentes software y formatos, pues como decía, hay muchos software. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que cada uno trabaja con su formato y su intercambio de datos. No, que genere un step, no, que genere un archivo CAD. Oye, entre esta aplicación A y la aplicación B, ¿qué formato es el mejor? Y ya empezamos a pegarnos con la vida real, ¿no? En este caso, lo único que yo os puedo decir es que en el software de Bentley nosotros intentamos que la consistencia de datos sea total. Entonces, lo que hacemos es garantizar que entre las aplicaciones de ingeniería civil, las aplicaciones de diseño de edificio o las aplicaciones de revisión, todo el mundo use el mismo formato, que es DGN. Eso no quiere decir que la herramienta de ingeniería civil vaya a manipular los muros, no. Quiere decir que los puede consultar y leer toda esa información sin traducirlo, sin tener que hacer una conversión de datos, ¿vale? Claro, esto es el mundo ideal para mí, que soy de Bentley. El mundo real no es este, lamentablemente, para el usuario que tiene que pegarse con la transferencia de datos, ¿vale? Entonces, al final, en ese flujo de trabajo en infraestructura desde el terreno hasta que el edificio o la infraestructura llega a su fase de mantenimiento, lo que tenemos que hacer es pegarnos con la interoperabilidad. Y hay diferentes estándares para coordinación. Básicamente, para coordinación, muchas veces valdrá un CAD que ver y poder hacer detección de choque, si es un 3D, o necesitaremos a lo mejor usar un estándar que llegue a más propiedades para identificar un elemento como el IFC. Ahora, si queremos transferir datos, ya hablamos de que en terreno está, básicamente todos son basados en XML, ¿no? LAN XML, GML, IFC, GBXML. ¿Qué es lo que intentamos nosotros? Soportar todos los estándares del mercado. Y además, soportarlos a nivel transversal. Quiere decir que las aplicaciones de GIS soportan estándar LAN XML o de cartografía, vale, pero mi aplicación de diseño de edificios también lee este LAN XML. Igual que mi aplicación de diseño de puentes o de diseño de carreteras lee el IFC de edificios, ¿vale? Hacer que los datos de verdad sean interoperables y que se muevan entre aplicaciones. Así que, partiendo de que tenemos que vivir con interoperabilidad, transferir datos, tenemos otro desafío que es cómo organizar el proyecto y cómo entregar datos a quien los tiene que consultar. Y para eso tenemos que partir de, en un proyecto, qué información tenemos habitualmente. Y básicamente lo que tenemos es ficheros 2D, 3D, algunos inteligentes, entendiendo por inteligente que tenga propiedades, y mucha información que no es CAD. Así que tenemos muchas disciplinas, muchas aplicaciones y diferentes estándares y procesos que seguir. Esto es la clave de un proyecto BIM, que de verdad seamos capaces de unificar esto e integrarlo y que el final no dependa de con qué se ha hecho los datos, ¿vale? Así que cuando tenemos que entregar BIM, la pregunta es ¿en qué formato lo entregamos? Pues si el BIM es para edificio, si hablamos del edificio, IFC es una opción. Además es bueno porque es neutral, no pertenece a nadie, se supone que todos nos adaptamos a leerlo y es una solución muy buena para transferir datos o para coordinar datos, ¿vale? Otra opción es usar un archivo CAD. Si solamente quieres ver la geometría, puedes usar un archivo CAD puro. Y otra tercera opción es cómo hago para entregar un modelo que incluya terreno, ingeniería civil, carreteras, datos topográficos, datos del edificio, datos de estructuras. Entonces, en ese caso, Bentley creó hace unos años un formato que se llama eModel. Ese eModel se integra datos de diferentes fuentes y se puede ver en cualquier aplicación que le vea un archivo DGN, pero además no se soporta solamente por las aplicaciones de Bentley, sino que Tecla lo soporta para crear eModels, Synchron lo soporta para leerlo, tenemos plugin, por ejemplo, para Revit para hacerlo, o a partir de un IFC se puede convertir de diferentes fuentes. El objetivo es que
cuando estamos usando un proyecto BIM y tenemos que manejar o tomar ciertas decisiones, en este caso sobre interoperabilidad, tenemos que saber muy bien cómo vamos a usar la información que tenemos. Hay que decidirlo, esto es algo que decide la dirección del proyecto, el BIM Manager en este caso, cómo se usa la información, si es necesario o no, que lamentablemente digo va a ser que sí, compartir múltiples formatos, asumir que cada rol tiene necesidades diferentes, que cada propósito tiene un formato diferente y que no se puede pedir siempre que todos tengan el mismo formato. Hay que definir cuándo entregamos documentos. Entrego un documento semanal, entrego un documento diario, hago una entrega mensual. Este tipo de operaciones, ¿cómo las organizo? Y finalmente, si se puede automatizar, pues ya entonces entramos en la fase de he tenido, como Google, voy a tener suerte, ¿vale? Es que además puedo automatizar que se haga de un modo rápido o óptimo. Así que, ¿cómo garantizar o cómo ayudar a tomar esas decisiones sobre interoperabilidad? Lo que decía antes de los C-Model, para que la información sea móvil, lo que permite es que, teniendo datos de diferentes aplicaciones, ya digo que se puede generar modelos de Revit, explicaciones de Ventil lo hacen todas, a través de un IFC, el objetivo es que se componga un modelo único que es el que se entrega para revisión, ¿vale? En este caso, para el que coordina el diseño o para el contratista, y que pueda hacer coordinación visual o sacar un report de información. Ese model no depende de con qué se modela, sino que es un formato que integra datos para quien lo tiene que revisar. Y el que revisa no tiene que estar pendiente de si se ha hecho con Acosim, con Revit o se ha hecho con otra aplicación, ¿vale? Luego, también se puede meter ese modelo dentro de un PDF 3D y que el cliente final pueda recibir toda la información del modelo en un PDF con toda la información de cantidades, las secciones de los documentos y no tenga que estar pendiente igual de tener una aplicación cara en su escritorio. Así que al final el objetivo es en un proyecto BIM poder crear un archivo que sea utilizable y si puede integrar datos de diferentes fuentes, en este caso, como digo, el InMode puede integrar datos de Acosim, de Revit, datos de diferentes disciplinas y si hay que generar, por ejemplo, formato estándar como COBI, se puede hacer a partir de los datos de diferentes fuentes. O que ese modelo se puede ver en una tableta o en un PDF sin necesidad de tener que tener diferentes aplicaciones. Esto que verá que al principio parece un poco como que suena chino, de verdad que se puede conseguir, yo os digo que se puede y además yo lo he hecho, ¿vale? Tener un modelo en una tableta con datos de diferentes fuentes, Excel, datos de Revit, datos de Acosim, datos que vienen de un IFC y se integre, ¿vale? Y luego que haya aplicaciones, en este caso, que puedan ver en una tableta ese modelo, para que el objetivo de tener un modelo e ir a campo a revisar en una tableta sea factible y no dependa de con qué se hizo el diseño, ¿vale? Y aquí llegamos a una diapositiva que me gusta a mí utilizar para explicar de verdad en un proyecto BIM cuál es su objetivo. El objetivo de un proyecto BIM no es modelar más rápido, no es hacer elementos inteligentes y no es hacer elementos con muchas propiedades. Eso es parte del proceso, pero no el objetivo. El objetivo del proyecto BIM es construir un modelo virtual. Es que tengamos nuestra infraestructura, un edificio o un túnel y tengamos un modelo exactamente virtual sobre el que trabajar. Lo que se llama el Virtual Construction Model. Y que ese modelo no dependa de con qué se dibujó, ¿vale? Si tenemos claro que el objetivo... ¿Ya estoy? Vale. Si tenemos claro que el objetivo del proyecto BIM es ese, podremos tener claro al principio para qué queremos hacerlo, ¿vale? O cómo tenemos que trabajar. Así que ya voy a intentar ir a ajustarme al tiempo. ¿Cómo hacer que ese modelo de verdad sea móvil y se pueda utilizar, ¿vale? Bueno, yo siempre digo que hay básicamente aquí tres patas sobre las que basar el proyecto. Y es, antes hablaba del Information Modeling, pero tenemos dos patas más que cubrir, la del Management y la del Mobility, ¿vale? Entonces, si partimos de que cuando estamos trabajando en el diseño hablamos del Information Modeling, está claro que eso es BIM, pero tenemos que intentar mover esa filosofía al futuro, a que el proyecto de verdad sea coordinado y a que la infraestructura final sea inteligente, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Hacemos partiendo de la base de que los modelos se circulen y que lleguen hasta crear orden de trabajo para la fabricación o lleguen hasta la gestión de rendimiento en el fichero real, el modelo real, para poder trabajar con él. Y que el proceso que todos entendemos como BIM, que básicamente lo que hace es simplificar la transición entre etapas, sea útil y se verá sea óptimo, ¿vale? Entonces, ¿cómo hablamos de los proyectos integrados? Bueno, antes de hablar de proyectos integrados tenemos que entender exactamente qué esperamos de ellos o cómo trabajar. Entonces, voy a hacer una vuelta rápida por cómo está el BIM en el mundo, básicamente sobre metodología. Hace unos años, en el 2012, McGraw-Hill sacó un report sobre el valor del negocio del BIM para infraestructuras, ¿vale? Y ahí hablaba de que en ese momento la sensación era de que todavía estaba en la superficie del uso del BIM
pero que además se veía como año a año se incrementaba el tipo de proyectos en los que se usaba BIM para infraestructuras, ¿vale? Bueno, esto es un círculo que explica más o menos cómo está BIM en el mundo, en el que ha habido muchos países en los que van teniendo sus propias definiciones. Se define en Finlandia, se define en el Reino Unido, básicamente cómo hay que trabajar, en Australia, y al final, con suerte, el año pasado llegamos a España y los usuarios, es muy importante decir los usuarios, ninguno en la administración, decide ponerse al día y hacer una guía de usuarios, una guía de buenas prácticas. No quiere decir que sea algo, una ley, sino que es algo que, como no hay una ley, una normativa, era una propuesta de los usuarios que ya usaban BIM de cómo trabajar mejor, ¿vale? Esto nos pone en el mapa del BIM, básicamente por decir, oye, que tenemos una idea de cómo hacerlo, ¿vale? Así que el objetivo, por ejemplo, que se marcó el Reino Unido hace unos años, su objetivo para el 2025, son objetivos, no datos reales, yo no sé si se cumplirán, pero es el punto de partida. Ellos quieren, en 2025, usando BIM, reducir los costes un tercio, hacer los edificios o los proyectos un 50% más rápido, eso quiero verlo yo, emitir menos carbón, eso no lo discuto, sobre todo si no usan papel. Y hay una cosa que a mí me parece muy interesante, es que ellos calculan que van a mejorar las exportaciones usando BIM. Ellos dicen que si un fabricante de sillas hace su objeto en BIM y está disponible en China, podrá exportar más fácilmente que si no se conoce, ¿no? O sea, Internet ahí da un acceso a, deberás utilizar el BIM para exportaciones. Esos objetivos, entonces ya veremos si los cumplen, ¿vale? Quedamos aquí en el 2025 y veremos si lo cumple. Así que, simplificando, tenemos que tener claro que BIM, como decía antes, es un proceso o un conjunto de procesos soportados por la tecnología. La tecnología es un soporte para dar un valor añadido a través de la creación, gestión y la vida o el ciclo de vida de cada activo de ellos, ¿vale? Al final, BIM es que cada objeto que tenemos tenga un identificador con el proyecto, sepa su función, sepa a quién pertenece, sepa dónde está, sepa quién lo fabricó, si es un elemento de fabricación, se sepa cuándo se instaló y se sepa si está funcionando o no. Este es el objetivo de tener un BIM para infraestructura, en componentes inteligentes, ¿vale? Y llegar a los diferentes niveles que antes hablaba, de que pasemos del modelado a proyectos coordinados y a ser capaces de generar infraestructuras que se puedan explotar en la vida real, ¿vale? Que el edificio, todo su ciclo de vida real, se pueda explotar. Para esos proyectos integrados hay soluciones que permiten reducir el tiempo que se utiliza para acceder a los datos, para localizarlos. En este caso, Bentley tiene Project Web, que permite abrir una puerta común a tu proyecto, hacer entre los ficheros relaciones para gestionar relaciones entre ellos, poder localizar los documentos gráficamente dónde están, que tú sepas, en este punto de mi proyecto están estos documentos vinculados, y poder incluso consultarlos sin necesidad de acceder, ¿vale? Así que, para acabar, lo que digo es que la infraestructura inteligente, que es lo que tenemos que cumplir, tenemos que conseguir que, si es inteligente, sea de mayor calidad y de un mejor rendimiento. Al final, la pasta está en el rendimiento de la infraestructura, no en el modelado. Pues decía que el objetivo es crear el modelo virtual que se use para la construcción, ¿vale? Y que la información que entregamos se puede utilizar en el modelo de trabajo, ¿vale? Ya acabo contando una cosa, 30 segundos, sobre los proyectos de infraestructura. Edward Mirro, que el año pasado estuvo en la conferencia de Bentley del Reino Unido, escribió un libro hace un par de años sobre proyectos megaproyectos industriales, y en el que dice que los megaproyectos se dividen se organizan por un índice de satisfacción que se llama el FEL, ¿vale? Y que se dividen entre los buenos y los que llaman feos, ¿vale? Los malos. Entonces, lo que sí han visto es que el índice de satisfacción crece cuando los proyectos están integrados, cuando se coordinan desde el principio y todo el mundo trabaja con metodología BIM, ¿vale? ¿Me pasa mucho? Vale. Bueno, pues gracias por vuestro tiempo, ¿vale? Dejo paso a Eloy, al siguiente.